Capítulo 6, que estamos leyendo, verso 1, dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Estamos ante un texto, como casi todos los anteriores, que nos ponen en una dificultad, porque son textos que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia en el sur de Grecia, con dificultades, con situaciones muy particulares. Situaciones que hemos estado analizando a lo largo de este tiempo, en donde encontramos una comunidad cristiana en Corinto enclavada en una cultura pagana. Y uno se pregunta cómo una comunidad cristiana puede sobrevivir en medio de una cultura pagana. Esa es una pregunta que podemos hacernos y que incluso que le podemos hacer al texto mismo. ¿Cómo se vive? ¿Cómo convivimos nosotros, comunidad cristiana, aquellos, comunidad cristiana, con una comunidad como la de Corinto? Es muy difícil. Es tan difícil porque, como hemos hablado en los sermones anteriores, estamos luchando contra una cultura que le es hostil al Evangelio. Estamos luchando con una cultura, y los corintios están luchando con una cultura que no les favorece, al contrario, influye en ellos. Habían tenido pues en esta iglesia gran cantidad de conflictos, particularmente con temas de la unidad. Tienen grandes conflictos respecto de poder definir dónde ponen el fundamento de su fe, dónde está puesto su fe, su fundamento. El apóstol tiene que decir con frecuencia que el fundamento es Cristo, y le tiene que decir a los creyentes algo que hemos repetido, y le dice a cada uno: mire cómo sobreedifica. El fundamento es Cristo. Encima de Cristo, encima del fundamento, encima de los principios, tenemos que edificar. El gran problema que tenemos es cómo edificamos. El apóstol dice: tenga cuidado cada uno de cómo sobreedifica. De ahí venimos con una serie de dificultades, y los cristianos de Corinto vienen con problemas cuando piensan que tienen que edificar a partir de su propia cultura. ¿Y qué es lo que hicieron? Trajeron de su cultura a la iglesia principios que regulaban pues su conducta, y dijeron: vamos a hacer esto. Por ejemplo, el mundo en Corinto era un mundo en donde había una gran cantidad de personas que sí enarbolaban banderas y tenían partidos. Ellos quisieron traer esto del mundo y lo trajeron del mundo a la iglesia, y quisieron hacer partidos en la iglesia, de tal manera que el apóstol tiene que decir: unos dicen soy de Pablo, otros soy de Cefas, otros soy de Apolos, otros soy de Cristo, y él tiene que decir que no, de ninguna manera, no hay semejante cosa. A unidad, dice la palabra, nos ha llamado el Señor. Somos un cuerpo en Cristo. Esto va en contra de aquellas cosas que la iglesia en Corinto quiso traer a la comunidad cristiana, y dice el apóstol: no, vamos en contra de esto, vamos contra corriente. Así que entonces la iglesia de Corinto tiene que borrar la posibilidad de hacer contiendas desde el punto de vista de las campañas con personas. Ese es un asunto muy particular. Hemos visto también que el apóstol Pablo ha luchado con el tema de la sabiduría del mundo contra la sabiduría de Dios, y ha dicho que la sabiduría del mundo no es correcta. Incluso dice que si quieres ser sabio, hazte necio, hazte ignorante, porque la sabiduría de la comunidad cristiana es una sabiduría divina que viene de lo alto. La sabiduría del mundo es una sabiduría, como diría Santiago, animal, terrenal y diabólica. Habría que tener cuidado, pero bueno, la iglesia en Corinto quería traer la sabiduría del mundo a la iglesia. Alababan al gran orador, le daban gran crédito a los que tenían un discurso maravilloso, y ellos pensaban que esto tenía que ser así. Por eso estaba el grupo de los apolistas, porque Apolos era un discursador bastante importante, era un hombre con una oratoria importante. Así es que entonces el apóstol tiene que decir no a la cultura, no lo que sirve
a la cultura, lo que es la iglesia de Cristo, lo que yo les he enseñado. Y así venimos armando este escenario de la iglesia en Corinto hasta el punto del capítulo 5, en donde otra vez la cultura también se percibe dentro de la iglesia, la cultura del mundo, la cosmovisión del mundo se percibe dentro de la iglesia, porque el apóstol ha oído, como él dice, se oye entre vosotros, ha oído en estas cartas que van, que vienen, en esta comunicación abierta que tiene el apóstol Pablo con la gente de Corinto, ha oído que hay una fornicación que ni aún se debe nombrar entre los gentiles. Y entonces ya puntualmente no voy a repetir estas cosas, pero él habló acerca de este hombre que estaba metiéndose, ¿no?, con la esposa de su padre. Y entonces él ha dicho cosas importantes, y no solamente importantes, sino incluso determinantes, fuertes, que llaman a nosotros la atención. ¿Cómo se puede actuar de una manera como el apóstol Pablo dice? ¿De qué manera se puede hacer? Porque el apóstol dice cosas muy categóricas, cosas que hoy día no nos atrevemos nosotros a hacer. Él dice, entréguenlo a Satanás, cosas como estas. Dice, quiten a este perverso de entre vosotros. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dice cosas que son muy difíciles para la iglesia de Corinto. ¿Cómo se hacen estas cosas? Pero ahí está el mandato, ahí está la tarea. Y si nosotros creemos en la autoridad apostólica del apóstol Pablo y que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, sabemos y creemos que quien da el mandato, quien da la instrucción, bueno, pues es Dios a través de su Espíritu Santo que inspiró al apóstol para que escribiera esto. No podemos descartar, no podemos decir, bueno, esto lo dice Pablo porque es su opinión, pero no, si está en la Biblia y nosotros creemos en la inerrancia, en la infalibilidad, en la inmutabilidad de la palabra, creemos que lo que está escrito ahí es verdad. Los corintios tienen que acatar la disposición del apóstol Pablo. Él les dice como mandato estas cosas. Así que el mundo está entrando a la iglesia en Corinto, y la iglesia tiene que ser apercibida de todos los detalles y de las circunstancias del mundo que vienen a la iglesia y que están provocando que la iglesia se quiera manejar como el mundo. Qué cosa tan difícil. Pero no termina el apóstol de hablar del tema de la fornicación, que ya hemos hablado 2 domingos anteriores, y vamos a repetir un poco el próximo domingo, pero desde otro punto de vista, de acuerdo al texto. Pero no ha terminado de hablar este asunto cuando el apóstol entonces aborda ahora otro tema. Y otro tema que nosotros sabemos, porque el apóstol lo está escribiendo, que es algo que está sucediendo dentro de la comunidad cristiana de Corinto. ¿Qué está pasando dentro de los cristianos? Y que a la postre, nosotros como lectores implícitos de la carta, para nosotros también hay un mensaje importante respecto de esto que está escribiendo el apóstol a los corintios. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba sucediendo? Es posible que el apóstol, en este ir y venir de correspondencias, en este ir y venir de comentarios, haya llegado alguien a decirle, apóstol Pablo, lo que está sucediendo es que algunas personas dentro de la iglesia que se han defraudado mutuamente, se han ofendido mutuamente, han llevado sus asuntos a los tribunales civiles y fueron ante el tribunal civil a dirimir sus asuntos. Es posible que esto haya sucedido. Entonces el apóstol, con la autoridad apostólica que le caracteriza, sí, desde luego a la distancia, porque no está presente, escribe este texto maravilloso respecto de qué hacer cuando preguntan los corintios, qué hacer cuando hay una situación de dificultades entre la iglesia, entre un hermano y otro, entre una hermana y otra. A la larga, nosotros nos preguntamos hoy día, ¿qué hacemos cuando hay una dificultad entre hermanos? ¿Qué pasa con el tema? Tenemos nosotros permitidos, tenía la iglesia en Corinto permitido ir a un tribunal civil, ir a un tribunal para hacer una demanda, ir a un tribunal para reclamar un bien. ¿Qué principios emanan de este texto bíblico? ¿Qué principios emanan de la palabra del Señor en su contexto general? ¿Y qué es lo que el apóstol descubre y qué es lo que el apóstol aconseja a esta iglesia que está queriendo homologarse al mundo? Es un tema muy importante. Es un tema que quizá también a nosotros nos suene un poco raro y que diga usted al final, pero pastor, esto pasó allá en Corinto, esto no nos compete a nosotros seguiremos con nuestra vida como va, pero es bueno escuchar lo que la palabra del Señor dice a nosotros también en este día. Dice el apóstol, tiene un problema.
Osa alguno de vosotros, dice el verso 1, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Note el tono del apóstol. Desde luego que nosotros no podemos poner tono donde no hay tono. No podemos nosotros ni siquiera especular respecto de con qué intención lo dice, sino que tenemos que analizar lo que dice y no la intención con que lo dice. Aun y cuando nosotros pudiésemos indagar un poco la intención por el tono en que lo dice, nos damos cuenta de que el apóstol es atrevido cuando habla. Ahora, el apóstol es duro cuando habla. A los Gálatas, por ejemplo, les dice cosas como, oh, Gálatas insensatos. No, se muerde la lengua. Él habla con mucha fuerza. Ahora está diciendo a estos, y en el idioma original se percibe con más nitidez, le está diciendo a estos corintios, se atreven. Es como si dijera, qué atrevimiento, qué osadía. ¡Qué barbaridad!, diríamos en este tiempo, ¿no? Quizá la palabra más común, como se usaba en aquel tiempo y como se usa ahora, es ¡qué barbaridad!, ¡qué atrevimiento! Dice él, osa, alguno de vosotros se atreve, ¡qué agallas!, ¿no? Se atreve cuando tiene algo contra otro ir a un juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿De verdad se atreven a hacerlo?, le dice a los corintios. ¿Osa alguno de vosotros hacer semejante cosa? Hemos de establecer un poco el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando acerca de un principio importantísimo que tiene que ver con algo que los corintios tienen que saber. Son principios importantes que emanan de la Escritura completa, pero que particularmente tienen que ver con el mandato del Señor. Si nosotros tenemos este texto así nada más, sin tener el contexto completo, podemos perdernos un poco en el texto. Pero tenemos que redondear un poco el contexto, no solamente de lo que dice el Señor, sino incluso histórico, de lo que está sucediendo en aquella época, en ese momento, con este tema. Hemos de saber que en aquel tiempo, allá en Corinto, como en prácticamente todos los lugares de Macedonia y de Asia, había en las plazas públicas personas, abogados pues, gente que se dedicaba al derecho, que se sentaba en mesas en las plazas principal y que venían personas para dirimir asuntos entre ellos, para quejarse unos contra otros, para levantar actas unos contra otros, y aquellos mercaderes de este tipo de problemas se sentaban con aquellos que venían con un conflicto, llegaban con ellos y entonces ellos emitían juicios, dirimían los asuntos, incluso algunas veces hasta tenían autoridad de mandar a la cárcel a aquellos quienes consideraban que eran culpables. Así que entonces en aquel tiempo existía esta gran capacidad, esta gran posibilidad de que cualquiera que tuviera pleito contra otro viniera a la plaza pública, escogiera un escribano, se sentara ahí y demandara a quien quisiera demandar. Por supuesto, en aquel tiempo había corrupción. Por supuesto, en aquel tiempo había aquellos que hacían cohecho. La palabra cohecho es una palabra bíblica que está ahí y que va en contra de aquellos que reciben sobornos. Hay de estas personas en la Biblia. Hay este tipo de gente en aquel tiempo. Y entonces se hacía cohecho y aquel que recibía más, aquel que daba más, tenía el privilegio de un dictamen favorable. Así que entonces en las plazas había esta gran cantidad de escribanos, esta gran cantidad de personas que iban y que se llegaban ahí para demandar a otros. Ese no era el problema. El problema es que los cristianos también se presentaban en estas mesas de los escribanos a levantar una demanda en contra de cualquier persona, incluyendo la gente de su propia iglesia. Los judíos tenían una ley en el Talmud. Los judíos tenían esta ley en el Talmud que obedecían, y el Talmud decía con todo rigor para los judíos de todas las épocas que no había posibilidad de que nadie judío llevara sus juicios fuera de los mismos judíos. ¿Y sabe qué? No encontramos judíos yendo en contra de judíos. Es algo muy característico.
El imperio romano tenía esto por verdad. Incluso el imperio hacía que cuando venían judíos, alguno atrevido les decía: no podemos juzgar sobre sus asuntos, vayan entre ustedes, juzguen entre ustedes. Y los mandaba para que se hiciera juicio. Pasó con el Señor Jesús, pasó con el apóstol Pablo, pasó con varias personas en la palabra. Juzguen entre ustedes, pongan sus propias leyes, establezcan sus propios castigos. De tal manera entonces que los judíos tenían sus propias normas que emanaban de la ley del Antiguo Testamento y que habían establecido, y eran celosos en cumplirlas. Pero ¿qué pasaba con los gentiles convertidos? Incluso con algunos judíos convertidos. Lo que sucedió es que, lejos de seguir una norma semejante como la de los judíos que obedecían el Talmud, lo que hacían es que empezaban a homologarse al mundo, imitar al mundo. Y si el mundo demanda en un juicio civil, y si el mundo va a las mesas de los escribanos, de los abogados de aquel tiempo, entonces vamos todos, porque ahí sí que hay una buena respuesta. El apóstol está poniendo el dedo en la llaga, porque hay gente en Corinto que está sucediendo esto. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pero qué atrevimiento. Los corintios cristianos de aquella época deben de saber que cuando un cristiano va a un juicio civil, ya está violando un principio que Jesús enseñó a sus seguidores. De entrada, ya está violando un principio cristiano. El Señor Jesús dijo: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué cosa, no? Contrasentido, ¿no? No nos gusta mucho lo que la Biblia dice en ciertas circunstancias. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen y os persiguen. ¿Eso es posible? ¿Eso es lógico? El Corinto de aquella época dirá: esto no es lógico. El Señor ha dicho con puntualidad esto. El apóstol Pablo lo ha repetido. La palabra del Señor está llena de estas cosas contra cultura. Te pegan en una mejilla, entonces pon la otra. Bendecid a los que os maldicen, bendecid y no maldigáis. Amad a vuestros enemigos. Esto es cuerdo, amado hermano. Esto es lógico. El cristiano de Corinto tiene razón cuando piensa que esto no tiene sentido. En realidad no lo tiene para nosotros si tenemos nuestra mente del mundo. Pero si tenemos la mente de Cristo, como Pablo le dijo ya a los corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo entiende que si ama a sus enemigos, que si hace bien a los que le aborrecen, entonces es imposible que por su mente pase la posibilidad de ir a un juicio. Imposible. Imposible. El creyente, amado hermano, está capacitado para resolver las cosas de este mundo. Está capacitado. Porque el apóstol le dice a aquellos, en el versículo 2 y versículo 3, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Los cristianos estamos capacitados para resolver las cosas de este mundo. Los cristianos de Corinto están capacitados para resolver los conflictos de este mundo entre ellos. ¿Bajo qué principio? ¿Con qué reglamento? ¿Con qué constitución? ¿Con qué ley? ¿La de los hombres? ¿Hemos de venir a las leyes de los hombres? ¿Hemos de dirimir a partir de las leyes de los hombres? ¿Hemos nosotros de permitir que una persona no creyente juzgue nuestros casos cuando no tienen temor de Dios? La ley que impera, la ley que debe de imperar en el creyente, la ley que impera en una persona en Corinto, que su norma es la palabra del Señor, justo es esta, la palabra del Señor. Justo es esta. Justo es esta. Los creyentes tienen esta capacidad, los creyentes tienen esta posibilidad
Dice el apóstol Pablo que incluso llegaremos, ¿no?, a juzgar a los ángeles, al mundo. Claro, esta es una sentencia escatológica. Claro, será al final del tiempo, por supuesto. Pero seremos juzgadores del mundo, por supuesto. Pero ¿osa alguno de ustedes? ¿Osa alguno de vosotros, les dice Pablo a los Corintios, ir a juicio delante de los injustos? Dice que nosotros tenemos la capacidad de juzgar nuestras propias causas. Nuestras propias causas. Nosotros tenemos el mandato de amar. Y no solamente esto, sino además de dejar todo en las manos del Señor. La iglesia en Corinto tiene que aprender esto también. Le está diciendo a ellos. Ellos tienen que saber esto. El pensamiento del apóstol está impregnado en la mente de los corintios porque es su fundador. Él les ha enseñado la palabra. Tienen que entender estos corintios que el amor está por encima de estas cosas. Más adelante va a tratar un capítulo completo en el capítulo 13. En el capítulo 8 va a decir que por encima del conocimiento que envanece está el amor que edifica. Va a tratar el tema del amor como algo que no es subjetivo sino concreto. Tiene que entender la comunidad de Corinto que el amor está por encima de estas cosas. De hecho, el apóstol a los romanos en este hilo de pensamiento está diciendo en el capítulo 12 de Romanos: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, dice el apóstol, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Qué tremendo! Los cristianos en Corinto, por supuesto que están molestos uno con otro. Por supuesto que están disgustados porque seguramente un hermano a otro le tiene algún problema y algún pleito. Es posible que lo que esté sucediendo es que el orgullo personal, el afán de que no se pueden salir con la suya, el afán de defender mis derechos, me muevan en esta actitud a defenderme y a ir ante un tribunal que, si no es creyente, que si no es cristiano, va a dirimir objetivamente mi problema. Vence con el bien el mal. Dejemos que el Señor se haga cargo. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Si usted, si yo, si los corintios que están ahí, si los creyentes en Corinto hacen las cosas que el Señor les está haciendo, el Señor les va a defender. Y no estamos hablando de que los corintios tienen que pensar que la defensa será destruir a quien los está afrentando. No, por supuesto que no. Pero enarbolará entonces honra para el que le honra. Está cumpliendo el Señor el propósito en los creyentes. Dice el texto, nosotros somos capaces de juzgar. Pero no, anticipándose a una posible pregunta de los corintios, que seguramente los corintios estaban pensando, pero es que los líderes de nuestra comunidad aquí en Corinto no están tan preparados como los abogados que están allá en las plazas públicas. Y dice el apóstol en el verso 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una persona va ante un juez ajeno a la iglesia, llamémosle, como dice la Biblia en el verso 6, un incrédulo?
que no son apreciados por la iglesia. Una persona que no es temerosa de Dios. Y vamos con un incrédulo a dirimir un asunto de entre santos. Vea usted el panorama con toda objetividad. Aquella persona en Corinto tiene una dificultad con otro. Los dos son creyentes. Se enoja uno con el otro y van ante una persona que no es creyente, que no tiene la palabra de Dios como elemento formativo y normativo. Van ante un no creyente que lo que busca son sus intereses propios y van a juzgar un caso de dos personas que viven en función del reino. Entonces estamos hablando de algo que está contrasentido en el mundo cristiano. Contra nosotros mismos. El apóstol dice que es como si toda la iglesia estuviera presente en el juicio. Es vergüenza de la iglesia. Es vergüenza de los creyentes. Para avergonzaros los digo, dijo el apóstol entonces. ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre ustedes? No lo hay. Es un problema, amado hermano. Es un problema porque a los cristianos en Corinto y a nosotros, si hiciéramos algo, nos debería de dar vergüenza acudir a tribunales civiles. Incluso, y el apóstol lo va a tratar más adelante en el capítulo 7, cuando una pareja está en pleito, está en dificultades, pero es una pareja cristiana y ya no se aguantan. Eso suele pasar. ¿Qué es lo que hacen? Van ante un tribunal civil para conseguir ahora un divorcio exprés. ¿Habrá en la Biblia algo como divorcio exprés? Ni siquiera hay algo como divorcio. ¿Qué la cosmovisión bíblica no dice que tiene que haber reconciliación primero? ¿No dice la Biblia que tiene que haber perdón? ¿No dice la palabra que tenemos que amarnos unos a otros? No tenemos que amar incluso si considera que su esposa o esposo es su enemigo. Hasta esto, la Biblia dice, ama a tu enemigo. No tiene que haber pues amor en medio de este asunto. ¿Por qué ponemos a dirimir a un juez civil? ¿Por qué ponemos a dirimir a una autoridad del mundo que no conoce la palabra, que nos va a dar consejos fuera de la escritura respecto de nuestra relación? Alguien va a estar ahí poniéndose de acuerdo con nosotros en cuánto te toca a ti y cuánto me toca a mí, dónde van los hijos y dónde no van. Alguien del mundo. Alguien que no es temeroso de Dios. Poner a juzgar a alguien es vergonzoso, dice el apóstol a los Corintios. Es vergonzoso. Más, cuando otra persona en la iglesia de Corinto o en nuestra iglesia dice, no importa, yo conozco un buen abogado que te puede ayudar a divorciarte bien, que te puede ayudar en tu asunto, que te puede llevar el asunto de tal manera que salgas librado de este conflicto. Es vergüenza. Para avergonzarlos, lo digo, dice el apóstol. No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y esto lo hacen ante los incrédulos. Ya de por sí, amado hermano, es una falta que peleemos entre nosotros. Los corintios tienen que saber que ya de por sí es una falta pelearse entre ellos. Ya eso es una falta. Dice el apóstol en el 7, así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Eso ya de por sí es una falta, es un problema. Y entonces, apóstol, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el apóstol nos va a decir algo y le va a decir algo a la iglesia de Corinto que no le va a gustar a la iglesia de aquel tiempo y estoy seguro que tampoco le va a gustar a la iglesia de este tiempo. Porque el apóstol dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? No, eso no puede ser. Me ha ofendido, me ha atacado, ha atentado contra mi beneficio espiritual, ha atentado contra mi beneficio material. No lo puedo permitir.
No sabe usted, pastor, lo que me hizo. Y a mí el que me la hace, me la paga. Eso es un pensamiento centrado en el hombre mismo. Ese es un pensamiento egoísta del hombre. Lo tenemos en la sangre de pecado. Ese es algo que no nos deja caminar en paz. Eso es algo que con nosotros tenemos que vivir. Los corintios están viviendo con esto. No lo podemos hacer como Pablo. Tú vienes y nos dices que suframos el agravio, que mejor es ser defraudados. Ni idea tienes de cuánto me debe, ni idea tienes todo lo que me hizo. No importa. No importa. El Señor dijo, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la túnica, la camisa, pues. No solamente estamos en la obligación como creyentes de dejarnos defraudar, sino el apóstol está sugiriendo, el Señor está sugiriendo casi que hasta le demos más al que nos demanda. Qué contrasentido. Qué cosa tan difícil. El creyente, amado hermano de Corinto, y el creyente de este tiempo debe estar capacitado para ser perjudicado. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Porque no estamos preparados para esto. No estamos preparados para sufrir el agravio. No estamos preparados para que alguien nos haga y nosotros quedarnos con los brazos cruzados. La iglesia ponía a los tribunales de su época incrédulos para juzgar las causas del reino. No digo, amado hermano, que no debemos ir a un juicio. Sí, pero ¿en qué momento? Cuando hay que presentar defensa de nuestra fe. Cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo, incluso en el Señor Jesús y Pablo tuvieron que estar ante las autoridades, pero no fueron a reclamar nada para que les dieran, fueron a defender la causa de Cristo porque estaban acusados por causa de Cristo. Pero no vemos en la Biblia a nadie que haya ido con una autoridad civil para quejarse y para entablar una demanda en contra de un hermano de la iglesia. Por supuesto, aquel que no es creyente y que esté escuchando este sermón dice, entonces voy a hacer de las mías, al fin y al cabo no me van a hacer nada. Bueno, entonces el Señor le juzgará. Entonces el Señor se encargará. Cuando Pablo les pide que prefieran perder lo material a los corintios, les está instando a amarse unos a otros en el espíritu de perdón. Les pide, amados hermanos, que tengan un espíritu de mansedumbre y desprendimiento, que voluntariamente acepten ser perjudicados. Porque Dios no se complace con la codicia. Dios se complace con el amor. Así que los cristianos en Corinto tienen que pensar, si después de todos los intentos de arreglar ese asunto que tengo con mi hermano no se arregla, entonces antes de ir a un tribunal, prefiero ser defraudado. Prefiero sufrir el agravio. ¿Por qué? Porque esto lo demanda el Señor. Le voy a leer lo que dice Primera de Pedro 2, 19 al 23. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los corintios?
Lo que tiene que hacer es encomendar su causa al que juzga justamente. No sé si la iglesia esté pasando por algo semejante. Ese es lo que toca en la predicación de este día. Pero si estuviéramos pasando por algo semejante, yo le diría, sufra el agravio. Mejor déjese ser defraudado. Encomiende su causa al Señor. Él juzgará justamente. Y usted me dirá, pero si en esto pierdo todo, pues perderá todo. Pero obedecerá al Señor, que es la mejor de las recompensas. Oramos. Señor, es dura tu palabra. Nos cuesta mucho trabajo. Porque hay personas, Señor, que nos han lastimado. Seguro a los corintios había casos como de este hombre que estaba metiéndose con la mujer de su padre. Seguro había otros tantos, Señor, que estaban molestando a los más débiles por causa de la carne sacrificada a los ídolos. Es posible que hubiese habido otros tantos que les criticaron respecto de cómo adoraban en día de culto público. Pero, Señor, en medio de todo esto está el amor, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Padre, ayúdanos, no para que podamos ser capaces, Señor, de juzgar entre nosotros mismos, pero ni siquiera de pelear entre nosotros, entre nadie de tu pueblo, incluso entre nadie de afuera de tu pueblo, porque un creyente ante un tribunal es vergüenza de toda la iglesia. Señor, ayúdanos en esto. Porque puede ser que nos guste o no, pero eso es lo que tú mandas en tu palabra. Nos sometemos a tu voluntad y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén.